Que hablar con el tema de la inmunidad a Donald Trump y lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia el día de hoy en los Estados Unidos. Hablaremos de ello en este programa con dos invitados que ahora presento y saludo, pero antes de ello, déjenme presentar el trabajo de Johnny Molinares, que nos cuenta los detalles de este dictamen que resolvió la Corte Suprema en los Estados Unidos. Todo un asunto del cual pues hay que estar atentos y atentas, y de esto hablaremos en este programa. Hola Carmen, esta es una decisión de la Corte Suprema muy importante, con unas implicaciones que aún incluso no se han podido medir completamente. Y era algo que la Corte Suprema tuvo que llegar a estudiar y a fallar, simplemente porque se trata de un expresidente y un candidato presidencial sui generis. Nunca antes en la historia de los Estados Unidos se había visto algo así. Sí, habían existido algunos momentos en donde la Corte Suprema tenía que tocar temas de inmunidad o temas del manejo de la presidencia, pero nunca a este calibre. Y por eso hoy la Corte Suprema estudia este caso por meses y el fallo lo da en el último día de su sesión de este periodo. Lo que decide es que un presidente o Donald Trump tiene inmunidad en casos donde esté involucrado un acto oficial y no cuando tenga un acto privado o no oficial. Ahora, el asunto va a ser de aquí en adelante ¿cómo determinarlo? Pues lo que dice la Corte Suprema es que las Cortes menores son las que tienen que estudiarlo. Por ejemplo, hay dos casos federales en este momento que estuvieran impactados por esta decisión de la Corte Suprema. Los dos son del fiscal especial Jack Smith. Uno tiene que ver con la insurrección del 6 de enero. El trabajo que hizo Donald Trump, lo que hizo Donald Trump, los actos oficiales y no oficiales en donde estuvo involucrado Donald Trump, que tuvieron que ver con la insurrección del 6 de enero, antes, durante de esta insurrección, el asalto aquí al Capitolio para detener la certificación de la victoria de Joe Biden en 2021. Y el otro tiene que ver con el material clasificado que se llevó Donald Trump de la Casa Blanca a su mansión de Mar-a-Lago. Entonces, en el caso de el caso federal de la insurrección, la jueza que lleva ese caso lo tenía suspendido esperando esta decisión de la Corte Suprema. Y ahora lo que dice la Corte es que la jueza tiene que revisar en qué momentos, qué instancias Donald Trump estaba involucrado en un acto oficial y en cuáles no. Eso es lo que está haciendo la Corte Suprema. No determinó exactamente cuáles son esos actos, sino que ahora dice que es la Corte la que lo tiene que hacer. Eso significa, en el caso de la insurrección, que ahora la jueza va a tener que hacer una determinación. Eso puede tomar un mes, 2 meses, quién sabe, y de ahí en adelante efectivamente estar ya dilatando la posibilidad de que empiece el juicio. Pensar en que un juicio va a estar comenzando a semanas de que los estadounidenses salgan a votar en noviembre va a ser muy difícil. Por eso la mayoría de los expertos consideran que la mayoría de estos casos van a terminar siendo resueltos después de las elecciones. Pero en el caso de que Donald Trump ganara la presidencia, como presidente, él le puede decir a su Departamento de Justicia que elimine estos casos. Por eso todo está en terreno desconocido. Y lo que está diciendo la Corte Suprema en este momento es que hay una persona que es el presidente de los Estados Unidos que tiene inmunidad mientras tenga un cargo oficial. Pero hay muchos interrogantes. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, en el cargo, en el momento en que se esté realizando un acto oficial? ¿Cuál es la implicación de esto? ¿En qué momentos se puede determinar una ilegalidad? Hay mucho terreno desconocido y eso es lo que hace tan complicado este tema. Ahora, los que están del lado del fallo, como el expresidente Donald Trump y sus aliados, dicen que esto es una victoria. Los críticos, como la mayoría de los demócratas, dicen que esto simplemente está sentando un peligroso precedente. Como sea, esto es algo diferente que cambia, sí, la forma como la política en los Estados Unidos y la parte legal, obviamente, alrededor de todo esto se ha manejado hasta el momento, pero, cómo no, también se trata de un candidato y un expresidente que no había tenido hasta el momento en la historia política de este país. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 7 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by a new podcast seen on the screen. Invitados Robert Valencia, bienvenido Robert, gracias por estar aquí. Un placer, Carmen, muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a Manuel Retureta, el abogado que nos ha acompañado en otras ocasiones. Gracias por estar aquí, Manuel. Bienvenido. Gracias a usted. Manuel, bueno, escuchamos el reporte de Yone Molinares que tiene los detalles, digamos, de lo que se anunció. ¿Qué alcance tiene todo esto? ¿Qué significa para Donald Trump? ¿Qué significa para efectos de posponer un procesamiento? Estaba muy feliz, celebró a lo grande el expresidente Donald Trump. ¿Por algo sería? El impacto es extraordinario porque es una decisión que tiene que ver con el poder de la presidencia. Y el peligro que un presidente puede tener sin o con inmunidad. Es una declaración de la Corte Suprema en donde dice que sí, el presidente tiene inmunidad a actos criminales que pueden ocurrir cuando está actuando debajo de la presidencia, con el poder de la presidencia. Pero también anota que hay actos que están afuera del nivel del mundo de la presidencia y que esos actos pues entonces no tienen inmunidad. Pero lo más importante que ocurre con la decisión es que la manera en cómo determinar si un presidente está actuando dentro o por afuera de la presidencia es una pregunta que termina con la Corte. Antes de eso, antes de este día, se imaginaba, se trabajaba, vivíamos en un mundo en donde se pensaba que nadie está por arriba de la ley, ni un presidente. Y nunca hubimos tenido un problema como esto. Lo más cerca que habíamos llegado era el presidente Richard Nixon, y él renunció, y entonces el presidente que entró detrás de él, Gerald Ford, le dio un perdón, asegurando que nunca vaya a tener un cargo criminal. Pero esto es un mundo nuevo ahora para el nivel de la presidencia y para Donald Trump y cómo él podría usar esto a defenderse a él mismo. ¿Qué dices, Robert, de todo esto? ¿Qué interpretación darle, desde luego en el ámbito legal, pero político por los cuatro costados? Es una decisión, es un fallo legal que realmente abre más resquicios que cualquier otra cosa. No hay un punto de resolución acá. Yo creo que lo que se está argumentando aquí es que el presidente puede tener conversaciones con sus subordinados en cometer cualquier acto de provocación o de un acto criminal y donde no va a ser, sometido a la justicia. Yo creo que ya no tengo que agregar más respecto al aspecto legal. En el aspecto político, Carmen, si lo vemos de alguna manera, creo que no pudo haber llegado en un mejor momento para los demócratas. ¿A qué me refiero con eso? El debate que dio Joe Biden y Donald Trump, pero específicamente para Joe Biden, fue un desastre y ha llegado al punto en que se ha discutido dentro de las filas demócratas y dentro de algunos círculos de poder en Estados Unidos si el presidente Joe Biden debe continuar en la contienda por la presidencia. Pero con la decisión del día de hoy, aunado a la decisión que ellos tomaron la semana pasada con lo que se conoce como la deferencia de Chevron, en donde ahora la interpretación legal va a ser removida de las agencias federales y va a ser interpretada por los jueces que no tienen calificación en ciertos temas tan espinosos o tan difíciles de manejar, en temas de medio ambiental, por ejemplo, haciendo un ejemplo o dando un ejemplo de lo que es esa deferencia de Chevron que se conoce. Esto le da carta abierta a una persona como Trump de tener rienda suelta en el poder. Y como lo hemos escuchado en esta emisión, si el presidente Donald Trump llega a la presidencia nuevamente en el 2024, cualquier caso que él enfrente a raíz de lo que ocurrió el 6 de enero, pues puede ser eliminado por su Departamento de Justicia. O sea que esto abre un resquicio legal muy peligroso para el que quiere llegar, no solamente para Donald Trump, puede ser alguien incluso hasta peor que Donald Trump. O sea que esta interpretación de la ley va a ser peligrosa y cuando digo que eso le beneficia a los demócratas es porque ahora la tensión que está sobre Joe Biden y su incapacidad de dar un debate en vivo y en directo donde se le cuestiona sus aptitudes cognitivas, ahora esa atención va a estar enfocada en esta decisión de la Corte Suprema y lo que implicaría una administración republicana. Y no solamente eso, que en una segunda administración de Donald Trump podría incluso expandir la Corte aún más conservadora. Recordemos que hay 6 jueces conservadores y 3 jueces liberales. Y en donde podría incluso expandir esa Corte en caso de que haya 1 o 2 jueces que decidan, salir
de esa Corte Suprema. O sea que hay mucho aquí en juego y yo creo que ahí es donde los demócratas van a comenzar a generar ese ruido de cara a noviembre, despojando un poco la atención y esa tensión que existe sobre la campaña de Joe Biden en la actualidad. Bueno, no fue unánime la decisión, ¿cierto, Manuel? Para hablar también de la composición de la Corte, que es importante. No, definitivamente. 3 jueces, Sonia Sotomayor escribiendo para los 3 que estaban en contra de la decisión, Elena Kagan y entonces Ketanji Brown Jackson también. Y lo interesante para uno que vive en el mundo de las cortes y ve estas decisiones es que al final de cualquier decisión en donde un juez no está de acuerdo, siempre lo firma la decisión diciendo que yo no estoy de acuerdo, muy respetuosamente con esto. Y cómo se terminan las dos opiniones de Sotomayor y Ketanji Brown, uno diciendo por temor a nuestra democracia, diciendo. La otra dice, mientras tanto, debido a los riesgos y el poder en que la Corte ha asumido ahora son intolerables, injustificados y claramente en contraposición a las normas constitucionales fundamentales. No estoy de acuerdo. Y Robert acaba de identificar algo muy importante de lo que ocurrió con esta decisión y lo que acaba de ocurrir con la decisión de Chevron. Y es cambio en donde el poder estar. Pero estas 2 decisiones lo que hacen es ponen el poder justificamente dentro del mundo de los jueces. Porque en el mundo de Chevron estaban con las agencias para decidir cómo hacer las leyes, cómo interpretar las leyes, pero ahora está con la Corte. Y ahora con esta decisión de inmunidad, las personas que van a llegar a una conclusión son los jueces y al finalmente la Corte Suprema, porque en la opinión de hoy se identificó que cualquier decisión que vaya a hacer un juez de un juicio, como en este caso Tanya Chutkan, eso puede ser una apelación y la apelación puede seguir hasta la Corte Suprema. Así que lo que hemos visto es un movimiento grande dentro de unos días del poder del gobierno hacia las cortes, pero como ha identificado Robert, esas cortes se nombran jueces y nombramiento y el proceso de eso cae para el Ejecutivo y en este caso ha sido Trump en los últimos juicios, en los últimos jueces de la Corte Suprema y lo que podría ser el futuro. Permítanme, Manuel, Robert, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Vaya panorama para el mundo político, para la democracia, para la justicia en los Estados Unidos. Volvemos. Estamos de regreso con Manuel Retureta y con Robert Valencia. Robert, en relación a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por un lado, los efectos del debate presidencial organizado por CNN hace algunos días, en donde, bueno, pues la discusión está abierta sobre ya no qué tantas mentiras pudo haber dicho el candidato o el expresidente Donald Trump, sino la mirada puesta en Joe Biden y si debería o no declinar o ser sustituido por parte de los demócratas. En ese contexto es que viene esta resolución de la Corte de los Estados Unidos y uno se pregunta qué impacto tendrá en el propio proceso para efectos de aquí a noviembre. Desde luego, pues la posibilidad que tiene Donald Trump de sortear de otra manera las acusaciones por el asalto al Capitolio y todo lo que va de por medio. En la combinación de grandes eventos entre lo de hoy y lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿qué me dices? ¿Qué estás viendo en el horizonte? Pues Carmen, yo lo que veo es que esto erosiona aún más la confianza que se tiene sobre un organismo que se supone imparte la ley de manera imparcial. Yo creo que esto sienta un precedente negativo. ¿Por qué digo lo siguiente? Porque en esta decisión, en este fallo que alcanzó la Corte Suprema, hubo 2 jueces acá que precisamente fueron los que se hicieron al lado o del lado de la mayoría, en este caso la mayoría conservadora, y hablo específicamente de 2 personajes, Samuel Alito y Clarence Thomas. Estos 2 jueces se les había solicitado que se recusaran, que se hicieran a un lado de este proceso porque habían conflictos de intereses. Esto se ha visto y se ha señalado en los medios de comunicación en Estados Unidos, en donde sus parejas, sus esposas, han abiertamente
declarado su antipatía por el Partido Demócrata, más específicamente por Joe Biden. Y si reconocemos lo que ocurrió el 6 de enero, pues Ginny Thomas, la esposa de Clarence Thomas, había hecho un intercambio de mensajes de texto, incluso llamando a la insurrección que ocurrió precisamente ese día en el Capitolio, pidiéndole a algunos congresistas que cambiaran la decisión del pueblo en ese entonces, porque había votado para que Joe Biden fuese el presidente. O sea que a pesar de esos conflictos de intereses, ni Samuel Alito ni Clarence Thomas se recusaron de esa decisión. Y eso manda un mensaje equivocado a los votantes o al grueso de la población precisamente, o específicamente las personas que siguen muy de cerca esto. Porque esto, como lo acaba de mencionar también el invitado, esto es un movimiento telúrico, metafóricamente hablando, pero es un movimiento sísmico en lo que nosotros conocemos como el estamento judicial en Estados Unidos. Y en una administración de Donald Trump, pues se le dará carta abierta básicamente a hacer lo que quiera, y donde él resulta ser una persona intocable. Y ahí va a ser un punto neurálgico para los demócratas, y qué tanto ruido puede llegar a hacer con lo que ocurrió el día de hoy y con lo que ocurrió la semana pasada. Por eso hago mención de que en parte esto es un bálsamo para los demócratas, enfocar la atención en la decisión de los jueces que claramente no tienen intención de llegar a la verdad o de impartir justicia frente a lo que ocurrió en enero 6, porque también se tomaron una decisión en donde básicamente se hicieron a favor de algunos insurreccionistas del 6 de enero, eliminando ciertas provisiones en su decisión. Entonces, ese va a ser el foco de intención, donde los votantes, al final de cuentas, van a tener que tomar una decisión en noviembre, si quieren tener un candidato que posiblemente erosione o haga uso o desuso de sus poderes ejecutivos y que va a perpetuar una agenda ultraconservadora en Estados Unidos, o del lado de una persona que, si bien no tiene, digamos, el mismo ímpetu o la misma estamina de una persona de 40, 50 años, pero que por lo menos sea el salvaguardas, como algunos lo mencionan, de un erosionamiento. Vuelvo y hago esa mención de esa palabra porque yo creo que eso es lo que se está viendo en la actualidad, es una desconfianza, y donde básicamente el estamento más importante, que es el judicial, o uno de los más importantes, pues no está cumpliendo su trabajo, por lo menos eso a ojos de los demócratas y de algunos miembros del movimiento progresista. Se nos acaba el tiempo, Manuel Retureta, pero ¿cómo cerrarías esta parte en donde vemos como una resolución del más alto nivel en materia judicial puede tener o tiene un altísimo impacto en el ámbito político electoral? Bueno, lo que podemos ver es ¿qué es el impacto de esto? Porque parece que puede ser cortando el bebito a la mitad. Pero un impacto específicamente es que la Corte nombra acciones. Si el presidente habla con su Departamento de Justicia y habla sobre la elección y problemas con la elección, pues entonces ese es algo que tiene inmunidad. El problema que tenemos aquí es un ejemplo. El presidente habló con su Departamento de Justicia y habló con su Departamento de Justicia sobre hacer una carta que estaban investigando el estado de Georgia. No había una base para esa carta, pero el presidente lo estaba pidiendo y estaba haciendo otras cosas que estaban argumentando que a lo mejor están de fuera del mundo de la presidencia. Pero el presidente, hablando con su Departamento de Justicia, como dice este fallo, está bien, está dentro de los poderes de la presidencia, pero estaba pidiendo una carta para ayudar con las otras cosas que estaban ocurriendo. Así que la inmunidad que ha anunciado la Corte Suprema en ese ejemplo puede ser que lo vaya a defender por lo que estaba tratando de hacer en una conspiración más grande que nada más que una carta para el estado de Georgia. Así que las implicaciones de esta opinión van por todo el caso entero que está cargando Jack Smith, el fiscal especial. Ni más ni menos, pues de todo esto seguiremos hablando, si me lo permiten. Gracias, Robert Valencia, por estar aquí y hasta la próxima. A ti, Carmen, muchas gracias y un saludo al invitado también. Un placer. Gracias, Manuel Retureta, por estar aquí. Manuel, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Carmen, siempre. Buenas noches. A los dos, gracias por estar aquí. Bueno, implicaciones grandes, sin duda, como aquí se ha escuchado, de esto que está sucediendo en los Estados Unidos en relación a Donald Trump y todo lo demás. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.